Perfecto. Bueno, no, nada, bienvenidos todos a este espacio. La verdad que espero que lo podamos aprovechar mucho y espero sobre todo que alcancemos a dejar un buen espacio de preguntas porque yo sé que estas sesiones así tan corticas generalmente lo que más se genera es preguntas, entonces ojalá nos alcance a quedar muy bueno ese espacio para que podamos compartir y seguir creando conocimiento entre todos. Nuevamente agradecerle a los patrocinadores de DevOps Day Medellín 2023 que nos tienen acá y que nos dan obviamente la oportunidad de hacer parte de este gran evento y de que sigamos impulsando esa transmisión de conocimiento que es tan importante. Hoy entonces un workshop de automatización de pruebas. Antes de me gustaría obviamente presentarme, que me conozcan un poco. Está allí mi QR code para que sigamos luego de la charla hablando y conectándonos por LinkedIn. Muy activo allí y digamos que busco sobre todo poder compartir bastante experiencia allí mediante LinkedIn y seguir aprendiendo de todos ustedes que todos los días estamos encargados de seguir aprendiendo en este mundo tan dinámico y tan competitivo. Entonces les dejo ahí mi QR code. Bueno, yo soy Cristian Camilo Gómez. Actualmente soy arquitecto de DevOps en el banco BBVA. También hago parte del equipo de DevOps Colombia. Y venimos a hablar un poco también de lo que hacemos en DevOps Colombia para que ustedes ojalá se puedan enganchar y puedan de pronto acercarse hacia lo que es esta importante organización de DevOps Colombia, los cursos y las formaciones que realizamos. De esta manera, pues también encontremos nuevos espacios de aprendizaje. Bueno, entonces vamos a entrar netamente al workshop. Lo primero es que casi siempre cuando voy a las organizaciones eh, a hablar un poco de lo que es el testing automatizado, nos encontramos un poco con alguna resiliencia y no solamente de las personas que hacemos parte de esos equipos de calidad o que desempeñamos un rol de calidad dentro de las organizaciones, sino que en general se tiene a veces como un mito o un concepto errado de que el testing automatizado va a terminar reemplazando lo que son pues las tareas o las pruebas manuales que siempre han hecho parte de nuestro proceso o de nuestro ciclo de vida de desarrollo de software. ¿Vale? Entonces allí pues muy importante que rompamos un poco como esa forma de pensar y entendamos que la automatización de pruebas es más un habilitador que nos invita más bien a que podamos estar en un proceso de mejora continua donde el testing termina siendo clave, sobre todo cuando hablamos de tantas tecnologías, tantas necesidades que tienen en este momento las organizaciones. Dentro de eso, casi siempre en esas necesidades están dos factores, la velocidad y la calidad, ¿no? Entonces son dos que marcan sin duda como los grandes objetivos que a veces tienen las organizaciones cuando empezamos a hablar de DevOps, cuando empezamos a hablar seguramente también de agilidad, entre otros temas que en ese momento están siendo esenciales y vitales para las empresas que trabajamos con tecnología. Y allí pues el testing viene a ser un corazón vital, diría yo, sobre todo de cara a que cuando tú hablas de velocidad y de calidad, pues digamos que entras en un escenario donde obligatoriamente vas a tener que hacer muy buen proceso de certificación de tu software, si no a la final de pronto puedes llegar a tener despliegues automáticos, construcciones automáticas, lo que conocemos como Continuous Integration, Continuous Deployment, eh, y vamos a tener algunos habilitadores que si no van acompañados de un esquema de pruebas de certificación
consistente, incluso se puede llegar a convertir en una bola de nieve, ¿no? Porque si antes, no sé, yo desplegaba 2 versiones a la semana, pero ahora estoy desplegando 5, 10, las que esté logrando, y esas versiones que estoy desplegando no van bien probadas, bien certificadas, pues a la final lo que hice fue de pronto aumentar el problema y no tanto pues atacar quizás lo que más yo quería hacer, que es obviamente dar una muy buena velocidad, mejorar el time to market y demás, pero entregando obviamente software que sea de valor y que cumpla pues con todas esas necesidades tan exigentes que tenemos hoy en día de cara a los clientes. Allí generalmente entonces, ¿qué es lo que nos encontramos en las organizaciones? Digamos, hay algunas encuestas que han entregado un mapa muy interesante acerca de cómo es el modelo de prácticas que llevan a cabo las empresas cuando estamos hablando de testing, de pruebas o de certificación o aseguramiento de la calidad. Una de las empresas que en lo personal me parece que más ha profundizado y me encanta mucho como esa visión y ese modelo que tiene es Mabel. Hace poco ellos hacían eh, la encuesta de DevTestOps 2023 y llegaban hacia datos bien interesantes de cómo se están, por un lado, movilizando las organizaciones y cómo están encontrando algunos impedimentos importantes que se terminan convirtiendo en retos y que muchas veces son los factores claves para lograr el éxito en este tipo de implementaciones o transformaciones que hacemos en la organización. El modelo tradicional de pruebas, que es de pronto donde en estas encuestas pues aparece que es como el estado actual de la mayoría o de gran parte de las organizaciones, es un poco el que vemos aquí como en un color, diría yo, casi azul, ¿no? Pero eh, ahí lo que de pronto se evidencia es que casi siempre la gran parte, en este caso el 70% más de las pruebas, están realizándose en etapas del ciclo de vida de desarrollo del software, donde ya estamos muy próximos a liberar o a desplegar en producción. Miren que por aquí, digamos que eso es lo que nos muestra un poco este gráfico, ¿sí? Hacia dónde deberíamos orientarnos para poder implementar una transformación que nos permita tener un modelo mucho más preventivo y no tanto correctivo, sino más bien como vamos a prevenir que salgan errores, vamos a prevenir que algunos de esos otros riesgos que se presentan cuando no construimos bien el software, pues se nos lleguen a convertir ya pues en un problema dentro de la organización, es poder empezar a hacer un viaje hacia la izquierda. Miren que aquí este Shift Left Model lo que nos invita es a, oye, el 70% de las pruebas o más incluso, deberías estarlo pensando eh, en etapas previas, ¿no? Todo lo que son etapas de codificación, cuando apenas estamos haciendo la integración en ramas de desarrollo, ¿no? Entonces, digamos que eso es a lo que nos invita este modelo. Obviamente los porcentajes hacen parte de un modelo de referencia. La verdad es que esto va a depender mucho de la organización, demasiado, de su modelo y de su concepción de desarrollo de software para que podamos ir poco a poco adaptando este modelo de Shift Left, ¿no? De ir llevando como toda esa fuerza, responsabilidad o carga de certificaciones o pruebas hacia las etapas más tempranas del desarrollo del software, ¿no? Entonces, eso es un poco a lo que nos invita este modelo. Ahora, ¿cómo lo podemos llegar a evolucionar? Realmente habrían bastantes modelos de referencia. En lo personal, considero que este modelo de la pirámide de pruebas de Micron es genial porque nos ayuda también a entender el por qué.
O sea, ¿cierto? Como el por qué deberíamos movernos hacia la izquierda y por qué pues esto también en grandes organizaciones que tienen casos de éxito de implementación de DevOps y de prácticas de testing continuo han logrado excelentes resultados haciéndolo, ¿sí? Caso de pronto de los más escuchados, como el de Netflix, donde digamos que más del 70-80% de pruebas que ellos hacen son pruebas unitarias y de integración, y eso les ha permitido desplegar N cantidad de veces diarias con datos que terminan siendo muy, muy sorprendentes, ¿no? Entonces, la evolución del enfoque de desarrollo eh, tiende a que podamos llevarlo hacia este tipo de modelos de referencia. Como les comentaba, pues aquí el mayor enfoque es que podamos pasar la carga a las pruebas unitarias y a las pruebas de integración y que ya lo que sean pruebas de aceptación o de interfaz de usuario, que igualmente son muy importantes, podamos bajarle un poco ese porcentaje, bajarle un poco esa carga y lograr que asimismo esas pruebas que nosotros hacemos hacia nuestro front o hacia nuestra interfaz de usuario eh, tenga mucho más tiempo, ¿sí? Podamos invertir mucho más tiempo, así poder cubrir muchas más pruebas, no solamente pruebas manuales, sino obviamente testing automático, que es de pronto lo que venimos a hablar también en el workshop, pero importante que tengamos en cuenta pues que en esa pirámide la tendencia es un poco eso, ¿no? O sea, que logremos implementar la mayor parte de las pruebas y el testing continuo que hagamos en las etapas previas, eh, ya las que están próximas a generar como tal una nueva release o un próximo paso a producción, deberíamos pues tener un poco más de tiempo para poder hacer testing manual y testing automático y lograr mayor cobertura en las pruebas de software. Entonces, eso es más como el enfoque que se tiene. Ahora, ¿cómo deberíamos, digamos que ir digeriendo esto de acuerdo al ciclo de vida de desarrollo que nosotros normalmente tenemos en la organización? ¿Sí? Lo que se busca es habilitar el testing continuo. O sea, que en las diferentes etapas del desarrollo del software se esté haciendo pruebas y que seguramente, como lo veíamos ahí en la gráfica y en la pirámide, logremos distribuir un poco esa carga o ese porcentaje en los diferentes etapas o stage que tenemos cuando estamos desarrollando software. En esta gráfica también que, por ejemplo, y está basada en un caso de éxito, se tiene como tal que el 60% de las pruebas son sobre todo unitarias e integración. Digamos, esto es una organización que logró que el 60% de esas pruebas que realizan todo su flujo de entrega fueran del modelo de unitarias e integración. Para lograrlo, obviamente, la verdad que hay una transformación muy importante, sobre todo en el mindset, ¿no? Porque cuando estamos desarrollando software, y por lo menos hablo cuando somos desarrolladores, casi siempre todavía tenemos el chip de que las pruebas son más responsabilidad o de otra área o de otras personas o simplemente es algo que va a pasar y se va a hacer en otra etapa de la construcción del software, ¿no? Entonces, aquí ya cuando empezamos a decir, oye, no, en realidad lo que deberíamos es buscar que en las etapas en las cuales se codifica, se diseña, se desarrolla el software, ahí deberíamos tener el gran porcentaje de las pruebas, pues eso nos lleva a un escenario donde claramente, pues, sobre todo depende de las personas, poder transformar y cambiar esa visión o ese concepto que a veces tenemos y entender que, pues, si soy, por ejemplo, desarrollador,
necesito obviamente también adquirir ciertas habilidades para poder hacer buenas pruebas de unitarias y también de integración. Eso es algo que muchas veces, y a veces yo lo critico, lo he vivido en algunas universidades, a mí me preguntan y he visto que no se enseña mucho, o sea, no se habla mucho de las pruebas unitarias. Muchas veces cuando estamos haciendo nuestro pregrado, ya sea en ingeniería de software, ingeniería de sistemas, no se habla mucho de testing unitario. Y en general de pruebas, también considero que se habla poco. Casi siempre digamos que el pensum está más enfocado en temas de desarrollo, entonces digamos que se pierde a veces como ese complemento importante que necesitamos para que esto que estemos desarrollando, entregando para nuestros clientes también vaya muy bien probado y certificado, ¿no? Entonces, eso es un poco. Hay unos habilitadores, eh, por ejemplo, todo el tema de integración continua y despliegue continuo nos va a permitir que a medida de que tú vayas construyendo esas pruebas unitarias e integración, se conviertan en algo repetitivo y en algo que también sea muy visible para el equipo, ¿no? Porque vamos a estar constantemente viendo, oye, mira, acabo de subir un pull request o acabo de subir mi cambio y mira que todos los T's en rojo, ¿no? Entonces, miremos qué pudo haber pasado, qué pudo haber afectado para que, por ejemplo, pues las pruebas se rompieran con ese cambio que acabo de subir. Sí, es algo que en realidad también como que nos va invitando poco a poco. Esto se acompaña mucho de informes, entonces termina siendo algo muy de tracción y muy visible para el equipo. Ya en las etapas más adelante, pues también hay una transformación y es que obviamente enfoquemos, ojalá, la mayoría de pruebas a testing automático, sobre todo lo que son las pruebas de regresión, que es algo muy repetitivo, ¿no? Que necesitamos estar constantemente viendo que ese flujo crítico, esas funcionalidades críticas de nuestra aplicación no hayan sido afectados con las nuevas versiones que estamos generando, ¿no? Entonces ahí las pruebas de regresión sí que nos dan un muy buen check y un muy buen plus. Ahí hay unos habilitadores que yo menciono acá como tener una estrategia de datos sintéticos. Sé que algunas personas me van a entender porque la verdad es que, por ejemplo, en el sector financiero es bien difícil, bien complicado tener la data de pruebas suficiente para poder hacer testing continuo. Porque es que cuando tú vas a probar continuamente, pues asimismo necesitas una cantidad y un flujo de datos, tanto en cantidad como en calidad, para lograr estar repitiendo tus pruebas, ¿no? Entonces es algo que a veces sí que es complicado, se pueden tener diferentes estrategias. De pronto la de datos sintéticos es bien interesante, que es de pronto un poco que conozcamos el backend de nuestra aplicación y miremos cómo podemos aprovisionar datos de pruebas que puedan luego ser utilizadas por las personas tanto para pruebas manuales como también por herramientas de testing automático. Ya en la última fase de los despliegues, también digamos que hay un cambio importante, poder hablar de estrategias de despliegue como Blue Green Deployments, donde podamos, por ejemplo, balancear el tráfico, llevar, por ejemplo, todo el tráfico hacia la versión actual que tengamos desplegada en producción y que podamos tener una versión en paralelo, pero que no está siendo vista por el cliente, sino que simplemente un grupo determinado de personas puede acceder a esa versión, va haciendo pruebas, son pruebas que están siendo en ambiente de producción, pero que todavía no se han desplegado o liberado para todos los clientes que hacen parte y que utilizan obviamente nuestro sistema en producción. ¿Vale? Esto es un poco como el modelo. Ya vamos a pasar como a una pequeña demo. Sin embargo, lo que más quería que se llevaran era como las estrategias, cuáles son como esos habilitadores, qué deberíamos tener en cuenta en la organización, que yo creo que es lo que más enmarca
el éxito en este tipo de implementaciones. Por acá entonces tengo una demo muy sencillita. Lo primero, y es algo que en varias sesiones que he tenido la oportunidad de realizar me han preguntado, y es, oye, el código de la automatización de pruebas debería estar en el mismo repositorio donde tenemos también el código de nuestra aplicación. O sea, para mí la respuesta es sí. Yo no, digamos que no lo sacaría aparte. Para mí es algo que tiene que estar integrado, porque a la final la automatización de pruebas es un desarrollo más, es un componente más y debería ser parte de ese paquete que nosotros construimos y entendemos pues como parte de una versión, ¿no? Entonces es algo que, ven que lo que se ve lo va a acercar un poco más, lo que se ve un poco aquí en el repositorio que estamos observando en este momento es eso. Tenemos el código de la aplicación y también el código de las pruebas que estamos realizando, todo en un mismo repositorio, todo hace parte de un mismo paquete y esto nos va también a habilitar, digamos, uno de los valores principales del testing continuo y es que si tú logras tener una base de testing automático en las ramas principales que casi siempre, bueno, dependerá del modelo, pero digamos, hablemos de un modelo clásico de versionamiento que puede tener una rama principal, una rama master, una rama develop. Si tú logras tener una base, digamos, en esas ramas principales, luego cuando vayas, digamos que liberando nuevas versiones, generalmente esas versiones nacen a partir de las ramas principales. Entonces tú ya vas a lograr que esa nueva rama, esa nueva versión que estés construyendo, de por sí ya nazca con esa base de testing automático que tienes y puedas estar reutilizándola. Ya a medida que vayas teniendo pipelines, integración continua, despliegue continuo y demás, pues esto se vuelve repetitivo y reutilizable, ¿vale? ¿Qué más tenemos por acá? Entonces, el tema de los pipelines, vamos a ver una ejecución sencilla. Yo la voy a aprovechar aquí el proyecto de Azure DevOps para que la pongamos a correr. Sin embargo, mientras se va ejecutando el pipeline, me gustaría explicarles uno que ya se ha ejecutado previamente. Y con eso, bueno, me salió algo raro. Segundo, ok. Creo que fue más de error de selección de la rama, ¿no? Vale, perfecto. Ahí ya está corriendo como tal un pipeline. Yo les voy a mostrar qué es lo que tiene este pipeline y por qué pues está como muy asociado a este que veíamos acá, ¿no? Entonces, este pipeline, ¿qué etapas tiene? Saber cómo esa última ejecución que hacíamos por acá. Nuestro pipeline, mire que tiene una serie de etapas. Por ejemplo, pues digamos que primero prepara un poco el código, luego establece como algunas configuraciones a nivel de entorno, instala las dependencias, prepara el análisis de código estático. Por acá ven que yo lo tenía en la presentación. Generalmente cuando estamos haciendo la etapa de integración, siempre va a ser importante que tengamos también esas pruebas orientadas a caja blanca, temas de análisis de código estático y del mundo de seguridad, pues también dentro de lo posible tanto estático como dinámico para lograr no solamente probar, digamos que aspectos funcionales del software, sino también no funcionales que son asimismo importantísimos en un software. Por acá entonces nuestro pipeline lo que hace es básicamente construir la versión del software y enviar una serie de pruebas. Acá, por ejemplo, yo estoy utilizando una herramienta que se llama Better para temas de pruebas.
Y hay algo que tiene ese tipo de herramientas que se acopla mucho como a un ecosistema de integración de herramientas DevOps, ¿no? Y es que tiene algunos factores o elementos como una ejecución en Bash, en el que, por ejemplo, acá toda la ejecución de las pruebas se realiza en un modo headless mode. Eh, Él aquí nos dice que es un modo headless o silencioso en el cual realmente lo que hace es como tal abrir una sesión de navegador, pero no visual, sino que mediante un motor silencioso que tiene, puede realizar la ejecución de las pruebas. Esto está, digamos que muy adaptado a modelos de testing de integración continua para lograr pues que a la final podamos, por ejemplo, ya sea dentro de un contenedor o dentro de algún servidor que tengamos, ejecutar este tipo de pruebas sin, por ejemplo, pues tener gran cantidad de herramientas instaladas para lograrlo. Luego nuestro pipeline entonces lo que hace es publicar resultados relacionados a temas de code coverage eh, y entregarlos a modo de informe para que podamos pues visualizar obviamente su resultado. Les voy a mostrar ya en este pipeline que teníamos previamente ejecutado. En el caso de Azure DevOps, cómo se logra tener esta parte visual de la que yo he hablado, que es bien importante. Entonces, ven que él nos crea una pestaña donde nos va a permitir evidenciar cuáles fueron esas pruebas que nosotros estuvimos ejecutando. Incluso nos dice como el entorno donde se ejecutaron. Estas pruebas, por ejemplo, se ejecutaron bajo un entorno Windows y bajo un entorno Mac, ¿vale? También nos entrega visualmente, pues, cuántas pruebas fueron exitosas, cuál fue como el porcentaje de éxito y la duración de la ejecución de estas pruebas. En caso de que alguna fallara, nosotros podemos asimismo configurar nuestro pipeline para que, por ejemplo, si una prueba falle, simplemente no nos deje avanzar en la construcción o no siga como realizando las siguientes etapas dentro de nuestro pipeline de integración a display continuo. Algo que también, digamos, habilita Azure DevOps, que me parece demasiado interesante, es como tal un informe de cobertura de pruebas. Eso es algo que también podemos configurar. Y nos puede decir, oye, pues respecto al código, a todo el código que tú tienes en tu desarrollo de software, eh, en estos componentes o en estos elementos del software, en algunos estás cubriendo bien y en otros, efectivamente, pues tienes como código que no estás cubriendo mediante testing unitario. ¿Sí? Este tipo de informes incluso nos puede llevar al detalle de decirnos exactamente en qué línea tenemos algún tipo de método, de clase o demás, que deberíamos buscar la forma de cubrirlo mediante testing unitario. ¿Sí? Entonces también es algo que, como les digo, termina siendo bastante visual para todo el equipo. Nos entrega unos informes que podemos ir midiendo a medida de que vayamos implementando más testing unitario. Podemos ir viendo pues también este tipo de informes de cobertura, cómo va mejorando. Adicionalmente, a nivel del análisis de código estático, también podemos eh, llegar hacia resultados dentro de Azure DevOps, que la herramienta, digamos, que orqueste esa integración entre nuestro modelo de ciclo de vida de desarrollo y algunas herramientas externas como Sonar Cloud, y que nos detalle, pues al menos a nivel general, cuál fue el resultado del análisis de nuestra construcción.
Asimismo, nos entregará pues, ya un informe mucho más detallado, la herramienta Sonar Cloud. Miren que el propio Azure DevOps nos genera un link para que nos conectemos con esa herramienta tercera y así pues ya poder llegar hacia estos informes donde podamos pues también ya detallar mucho más cuáles son esos aspectos del software donde podríamos implementar mejoras para evitar que caigamos en deuda técnica, ¿no? Es sobre todo para eso, ¿no? Para que la deuda técnica de la aplicación vaya en crecimiento, ¿no? Deberíamos siempre estar en búsqueda de que la deuda técnica esté en un porcentaje muy, muy bajo. Este tipo de herramientas no solamente, digamos que tiene como validación sobre factores netamente, digamos, de mantenibilidad o de cobertura de testing unitario, sino también ven que en términos de seguridad nos entrega una muy buena información. Aquí, por ejemplo, me está diciendo que yo tengo algo tan vulnerable como lo puede llegar a ser una vulnerabilidad de tipo SQL injection. También me especifica exactamente como en qué parte de código es que yo tengo pues básicamente esa vulnerabilidad y pues la herramienta misma nos entrega como alguna información acerca de cómo podríamos llegar a solucionarla. En este caso, nos especifica como todo el nivel de riesgos, digamos, cómo determinar este riesgo y en algún punto, pues cómo llegar a solucionarlo, ¿no? Bastante interesante que incluso pues nos da algunas propuestas para apoyar en la solución y que de esa manera, pues de pronto el resolver esa deuda técnica no sea algo tan costoso para el equipo de desarrollo. Asimismo nos referencia pues cuáles son como esas reglas o esas normas que está validando para poder llegar hacia este análisis y determinar que realmente pues esto es algo para alertar, ¿no? Entonces, en este caso obviamente está el, el OWASP, entre otros modelos, que pues sobre todo se enfocan en ese tipo de evaluaciones. Vale, yo creo que por ahí ya vamos casi cerrando. Eso era principalmente lo que les quería mostrar. Ya por aquí tenemos el pipeline, acaba de ejecutarse. Ahí yo quería mostrarles pues que efectivamente pues digamos el modelo de testing continuo es algo que termina siendo en términos al menos de herramientas sencillo de habilitar. Quizás a veces lo más complejo, como les comentaba, pues es esa transformación cultural, transformación de equipo y formar a los equipos para que estén en la capacidad de hacer tanto testing manual como testing automático en las diferentes etapas del ciclo de vida desarrollo del software. Vale, pues muchas gracias a todos. Esperando que de verdad pues, les haya gustado el espacio. Veo que hay algunas preguntas. Sí, todavía tenemos 7 minuticos, vamos hasta las 12:50. Entonces, si de pronto podemos destinar estos 7 minuticos a preguntas o que quieran compartir alguna información. Claro que sí. Bueno, yo por aquí veía algunas preguntas. Por ejemplo, Diego nos preguntaba entonces, ¿cómo empezar a aplicar la pirámide en etapas tempranas cuando tienes el desarrollo tercerizado en proveedores? ¿Hay algún tipo, alguna recomendación? Bueno, Diego, muchas gracias por la pregunta. En lo personal, lo que he visto que hacen pues, las empresas que tienen tercerizado su proceso de desarrollo es, yo creo que dos cosas. Primero, hay que concientizar a los proveedores de que la calidad del software es algo esencial y como proveedores de un servicio tienen que asegurar y certificar el producto que te están entregando. Entonces, dentro de eso, pues habrá que establecer algún modelo de gobierno, algunas políticas
para que esas entregas que realiza el proveedor, obviamente tengan previas validaciones y se pueda garantizar que efectivamente pues el proveedor llevó a cabo prácticas de testing continuo en etapas tempranas para asegurar pues ese entregable o ese producto que está desarrollando para tu organización. Ahora, ya internamente, lo que se puede hacer es, digamos que ese código fuente o esas piezas de software que te entregue el proveedor, también pasarlas por un modelo interno de testing continuo, donde tú evalúes factores como los que veíamos ahorita ahí en la demo y en la presentación, donde se puede evaluar, por ejemplo, todo el tema de calidad de software con herramientas como Sonar o otras que son muy potentes, y de esa manera, pues también tú coloques puntos de control para determinar, pues, si ese proveedor está entregándote software de calidad, ¿no? Eso es un poco como lo que vería en ese sentido, Diego. Joel Ramos nos pregunta cómo se hace la cobertura del código generado en tiempo de ejecución. Ok, hay algunas, hay algunas herramientas para eso. Eh, digamos que les diría acerca de SonarLint, la envío aquí al chat. SonarLint, por ejemplo, te permite conectarte con todo el motor de validaciones de Sonar y a medida que tú estás construyendo código en tiempo real o en tiempo de ejecución, te va alertando acerca de algunas reglas que valía y de esa manera, pues digamos que apenas estés desarrollando ya puedes estar de una vez validando si de pronto estás llevando alguna mala práctica o estás implementando algún tipo de código que pueda afectar de alguna manera pues todo el concepto de buenas prácticas de desarrollo en tu aplicación. También por ahí nos preguntaban, uy, hay demasiadas preguntas. Eso está muy bien. Pues, nos preguntaban cómo configurar las métricas o los quality gates. Realmente, pues, bueno, en SonarQube hay muchas formas de hacerlo. Y hay bastante documentación alrededor de eso. Digamos que como recomendación principal es sobre todo buscar la forma de que esos quality gates tengan las reglas necesarias, que también tengamos como las fórmulas, porque casi siempre pues estas reglas que colocamos en los quality gates están basadas en unas fórmulas. Entonces tú puedes determinar, oye, pues para mí el mínimo de cobertura de pruebas en mi software es del 80%. Si no está al 80%, de una vez pues que el quality gate falle, ¿vale? Entonces es algo que pues seguramente va a depender bastante como de hacia qué nivel lo quieres llevar y también del estado de la organización, ¿no? Porque si en nuestras aplicaciones tenemos mucha deuda técnica actualmente, pues seguramente al principio nos tocará ser un poco flexibles y luego ir subiendo pues el nivel de madurez y de validaciones para que pues el equipo se vaya adaptando a un modelo que realmente pueda cumplir. Ok, es posible tener una copia de ejemplo del pipeline. Ezequiel, voy a intentar, reviso pues la mejor forma de que les pueda compartir esa información. ¿Qué características deben tener las pruebas unitarias? En cuanto al modelo, bueno, pues digamos que hay bastante teoría alrededor de cómo llevar testing unitario. Por ejemplo, está todo el tema de Clean Code que también nos da, digamos que una serie como de patrones o modelos de referencia que podríamos llegar a tener en cuenta. También muchas veces las pruebas unitarias, digamos que hay que ajustarlas un poquito como a la tecnología de desarrollo que estemos utilizando. En general, prácticamente yo diría que para todos los frameworks o para todas las tecnologías hay forma de hacer testing unitario y pues digamos que
cada uno tiene como su herramienta y sus características. Jaime, Bueno, Jaime Rodríguez nos pregunta qué opinas de las herramientas low code para automatización de pruebas. He visto unas muy interesantes, Jaime. Me parece que puede llegar a ser en algún momento una evolución. Por ahora las herramientas que conozco no las he visto todavía como tan maduras como para lograr, por ejemplo, que hagan parte de un modelo grande en toda una organización, o sea, que podamos como industrializar el modelo de automatización de pruebas usando ese tipo de herramientas. Sin embargo, no puedo decir que conozco todas. Sabemos que el mercado realmente de ese tipo de herramientas es muy, muy grande. Al menos de las que conozco, pues lo que he visto es un poco eso, ¿no? Me parece que se han venido evolucionando bastante. He visto algunas que están evolucionando ahorita mucho con el tema de inteligencia artificial, lo cual me parece súper interesante. Y bueno, pues digamos que en algún momento me imagino que llegaremos allá a ese punto. ¿Qué rol tienen los QA en Agile Testing? Uy, eso sería como otra charla. Pero la verdad es que QA tiene un rol como siempre lo ha tenido, ¿no? Importantísimo en el ciclo de vida del software. ¿Sí? Entonces, y cuando hablamos de esa evolución que hay en Agile, las personas que hacemos pruebas, pues tenemos un compromiso gigante y es lograr que en ese modelo iterativo, donde a veces los ciclos son tan cortos, pues los productos que se entregan logren una muy buena calidad y que realmente tengan el impacto que de pronto nuestro cliente estaba pensando en esos tiempos cortos, ¿no? Que tenemos cuando estamos trabajando en agilidad. Eh, bueno, principalmente yo creo que es eso. John nos pregunta ahí al final, ¿cómo empezar con Blue Deployments en AWS Elastic Beam Style? Ok. Bueno, pues muchachos, digamos, específicamente en en esa tecnología no sabría darte bien la respuesta, pero sé que AWS tiene varios servicios orientados a temas de Kubernetes y generalmente ahí es donde mejor se puede utilizar temas de Blue-Green Deployments porque puedes tener como ese balanceo donde puedes enrutar el tráfico y obviamente digamos que habilitar bastante el tema de Blue-Green Deployments. Vamos dando fin a la charla. Muchas gracias. Espero por allá verlos en LinkedIn, seguir compartiendo con todos ustedes.